El país conoce, en el día de ayer concluyó el sexto ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN en la ciudad de La Habana, en Cuba. Fue presentada una declaración política de ambas partes, haciendo el balance de lo que se avanzó durante este sexto ciclo. Y como lo expresamos en el día de ayer, tenemos toda la gratitud del Gobierno Nacional por Cuba, por su gobierno que albergó como anfitrión este último tramo del proceso de negociación con el ELN, por supuesto por la Iglesia Católica y Naciones Unidas, que han estado siempre dispuestos a cooperar, como lo hicieron entre octubre del año pasado y enero de este año, en las tareas muy dispendiosas y exigentes de verificación y veeduría de un eventual cese al fuego y de hostilidades que se negocie entre las partes. E igualmente reiteramos nuestra gratitud a la comunidad internacional, particularmente a los países garantes del proceso, que han sido fundamentales para la facilitación de todas estas conversaciones, y al grupo de países amigos que también han sido esenciales para poder respaldar y hacer posible todo el esfuerzo por la paz que ha venido liderando el Gobierno Nacional. Yo quiero igualmente hacer una mención expresa de reconocimiento y de gratitud del Gobierno Nacional al equipo negociador designado por el presidente Juan Manuel Santos, en cabeza del doctor Gustavo Bell. Ha adelantado una tarea realmente intensa, incansable, formidable durante los últimos meses para tratar de conseguir avances importantes en esta negociación. Se ha venido construyendo un clima de confianza entre las partes que no es poca cosa después de más de 50 años de confrontación con el ELN, y siempre se ha mantenido el norte de buscar mejores condiciones de seguridad y de garantías para las libertades fundamentales de nuestros compatriotas, particularmente en las zonas afligidas por esta confrontación con el ELN. Con esa actitud se acudió a este sexto ciclo de conversaciones, se hicieron todos los esfuerzos para lograr los dos cometidos que estaban sobre la mesa, el de obtener un cese al fuego y de hostilidades que sea mejor que el anterior, que resuelva los problemas del anterior, y el obtener también avances y compromisos claros en materia de participación que desarrolle los primeros puntos de la agenda pactada con el ELN. Durante el fin de semana estuvimos allí en La Habana en compañía de la canciller, respaldando y acompañando al doctor Gustavo Bell en estos esfuerzos, y como se ha informado en las últimas horas por parte del propio presidente Juan Manuel Santos, logramos avances, logramos entendimientos muy importantes sobre temas sustantivos que estaban en la agenda de negociación, y sobre otros todavía persistían dificultades y diferencias de interpretación sustantivas entre las partes que tenían que resolverse a partir de una conversación de la delegación del ELN con el jefe de la misión de la ONU en Colombia. Esa reunión se dio anteayer y el resultado de esa reunión, como ya se supo en el día de ayer, pues no fue satisfactorio, en el sentido de que esas dudas no fueron disipadas y finalmente no se pudo firmar este documento o este acuerdo de cese al fuego. Pero los avances son importantes. El activo que se entrega como resultado de estas conversaciones al próximo gobierno es realmente significativo, y en las próximas horas la prioridad será poder compartir en todo detalle estos avances y también los temas que están pendientes por resolver con el próximo gobierno a través de los equipos de empalme que ellos han designado. Con esto, nuestra gratitud, y le entrego la palabra al jefe del equipo negociador, el doctor Gustavo Bell. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días a todos. Sí, efectivamente, como lo acaba de exponer el Alto Comisionado para la Paz, ayer se terminó formalmente el sexto ciclo de conversaciones, que forma parte pues de todo el proceso que se viene impulsando en la fase pública desde febrero del año inmediatamente anterior. Nosotros habíamos venido trabajando desde comienzos del quinto ciclo con dos objetivos que lo habíamos definido al comienzo de ese ciclo, que eran
acordar un nuevo cese al fuego bilateral y que pudiera impulsar el primer punto de la agenda, como es la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Hago una aclaración, el cese al fuego, si bien no estaba, digamos, previsto en la agenda inicial, todos conocemos la experiencia que se llevó a cabo a finales del año inmediatamente anterior, que aunque tuvo sus cosas negativas, todos coincidimos en que los aspectos positivos habían sido mayores. Por eso se quiso inicialmente prorrogar ese cese al fuego. Todos conocemos las razones por las cuales no se prorrogó, pero sí quedó claro que era importante para el desarrollo de la agenda pactar un nuevo cese al fuego. Por eso esa fue la prioridad en el quinto ciclo y comenzar a discutir el primer punto de la agenda, que era la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Cuando uno quiere hacer un balance de este quinto y sexto ciclo, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Los dos ciclos fueron particularmente afectados por un contexto que explica en parte, por supuesto no en su totalidad, pero explica en parte por qué probablemente no se llegaron a unos resultados positivos. Y ese contexto tiene que ver con la suspensión que tuvo el quinto ciclo el día 9 de enero. Si ustedes recuerdan, pues ese día se terminaba el cese al fuego y el gobierno y las organizaciones sociales, las comunidades, en fin, la comunidad internacional, había un clamor generalizado para que se prorrogara el cese al fuego y pudiéramos discutir los ajustes que se le pudieran hacer a el cese, a sus protocolos iniciales. El ELN desatendió ese clamor y pues el presidente ordenó la suspensión del proceso. El proceso estuvo suspendido alrededor de 2 meses y cuando se reinició, ¿cierto? En cierta manera se había deteriorado un poco la confianza que se había construido durante la vigencia del primer cese. Pero sin embargo, pues con la voluntad, con la instrucción del señor presidente de la República, verá que era preciso seguir adelante por la importancia del cese al fuego, por la importancia que eso tiene para el clima del país, porque salva vidas. Nosotros reiniciamos con esa misma voluntad y las instrucciones del señor presidente de la República el quinto ciclo. Cuando inicialmente estábamos también, digamos, recuperando esa confianza, cuando el diálogo estaba fluyendo, cuando estábamos empezando a avanzar, ustedes recuerdan, se produjo la suspensión de las conversaciones por una decisión del gobierno de Ecuador. Tuvimos que suspender el quinto ciclo, pasó un interregno como de 3 semanas para poder retomarlo el 10 de mayo en la ciudad de La Habana, en Cuba. Adicional a eso, durante ese tiempo, digamos, ocurrió la polémica que se desató en el país alrededor de el cumplimiento de los acuerdos o la implementación de los acuerdos con la FARC y la detención de Santrich. Eso evidentemente generó un ambiente un poco adverso para la negociación. En más de una ocasión, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, se refirió a que ellos se veían reflejados en el espejo de la negociación con la FARC y en más de una ocasión dijo públicamente que seguir avanzando o la negociación en esos términos podría terminar para ellos una especie de suicidio. No voy a calificar eso, simplemente estoy diciendo como un elemento que en cierta manera gravitó alrededor del proceso y además, si a eso le añadimos que estábamos en pleno debate electoral, donde los candidatos presidenciales pues, adoptaban unas posiciones frente a las negociaciones, eso creó un ambiente que explica que el ambiente probablemente no era el más propicio para adelantar estas negociaciones. Sin embargo, digamos, la voluntad firme de la delegación con las instrucciones del presidente de seguir adelante y también por parte del ELN hizo posible que el quinto ciclo se culminara y inmediatamente en un interregno muy corto siguiéramos trabajando durante el sexto ciclo. Yo quiero reiterar una vez más lo que ha dicho el señor presidente de la República y el alto comisionado en el sentido de que a pesar de que esos factores podían estar incidiendo sobre la mesa, primó más el deseo de seguir adelante con la agenda. Y fue así como logramos avances considerables en el tema del cese al fuego y en el tema de la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Ya son ampliamente conocidos, digamos, las razones por las cuales no se llegó a un acuerdo sobre el cese al fuego. Nos siguen distanciando algunos puntos que tienen que ver con el concepto de las hostilidades y con el concepto de las medidas de seguridad para el ELN y algunos protocolos que habían sido planteados como necesarios por parte de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal para que un nuevo cese al fuego fuera más verificable y fuera más robusto, más sólido. Como parte del primer cese al fuego, se había acordado que ambas delegaciones y las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal
produjeran un documento evaluando el primer cese. Pues bien, en esa evaluación, tanto las Naciones Unidas como la Conferencia Episcopal, que formaban parte del mecanismo de verificación, fueron muy expresos y muy claros en precisar que era necesario eliminar las ambigüedades que habían subsistido durante el primer cese y que habían generado la crisis del mecanismo de verificación en el mes de diciembre. En otras palabras, era preciso, si queríamos tener un mejor cese al fuego, más sólido, más robusto, más verificable, se tenían que desarrollar algunos protocolos que no se desarrollaron durante el primer cese. En torno a eso, pues se giraron las conversaciones durante el fin de quinto ciclo y sexto ciclo y no pudimos desafortunadamente llegar a un entendimiento. Hicimos un último esfuerzo con la presencia del jefe de la misión de la ONU, pero desafortunadamente, repito, no se llegó a un entendimiento. Pero ya está claro cuáles son los puntos donde se debe seguir trabajando en el próximo ciclo, si lo hay, para que se pueda llegar a un acuerdo en torno al cese al fuego. Quiero resaltar los avances que se lograron en el punto 1 de la agenda, en tanto que ya se llegó a un preacuerdo de lo que van a ser los fundamentos del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz y ya quedaron también esbozados cuáles son los puntos donde tenemos que seguir trabajando en cuanto al carácter y sentido de la participación, la metodología, la programación. Ya hay 2 propuestas que se han venido discutiendo, así que ese trabajo pues ha adelantado considerablemente. Es importante también en cuanto al primer punto de la agenda, porque a veces se suscitan muchas críticas alrededor del diseño de la agenda, pero está claro ya, y eso es un gran avance de la mesa, que el primer punto cuando se desarrolle, es decir, la participación de la sociedad en la construcción de la paz, ese ejercicio deberá articular 4 puntos de la agenda, es decir, el primero que es la participación de la sociedad, pero el segundo, democracia para la paz, transformaciones para la paz y víctimas. O sea, el diseño de la participación se está elaborando de tal manera que cuando se realice articule esos 4 puntos de la agenda de tal manera que la impulse decisivamente para llegar hacia elaborar un plan que sería el plan de ejecución y plan de final para ponerle fin al conflicto armado. En resumen, repito, hemos hecho el mayor esfuerzo, se ha trabajado incansablemente, intensamente, sobre todo al final del quinto ciclo y sexto ciclo, porque quisimos recuperar el tiempo que se había perdido durante la suspensión del quinto ciclo y con la firme convicción de que si seguimos con ese entendimiento, con ese compromiso, con esa voluntad, es probable que en un término razonable pudiéramos estar llegando, y sigo hablando en plural, a los puntos decisivos que encaucen este proceso hacia la finalización del conflicto armado. Yo pues termino siendo razonablemente optimista, no puedo ocultar pues alguna sensación de frustración toda vez que uno asume estas tareas con la ilusión, el compromiso y la voluntad de sacarlo adelante, pero igualmente con la esperanza de que los logros que se han obtenido, los avances que tenemos, hacen presagiar que si se sigue trabajando con esa misma firme voluntad y compromiso, es posible llegar al objetivo final de la agenda, cuál es el de suscribir un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado con el ELN y avanzar en las transformaciones para la construcción de una Colombia con equidad y con justicia. Muy bien. Abrimos ahora entonces el espacio para las preguntas de los compañeros periodistas y comenzamos con Ana María Cuesta de W Radio. Muy buenos días, doctor Bell. Usted hablaba de diferencias en conceptos de hostilidades y medidas de seguridad y en algunos protocolos de verificación. ¿Cuáles eran exactamente esas diferencias y cuáles eran los protocolos en los cuales no se pusieron de acuerdo? Bueno, básicamente las recomendaciones de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal señalaban que era preciso desarrollar el protocolo de las medidas de seguridad del ELN. Ese protocolo quedó enunciado y debió haberse desarrollado para poder verificarse en el terreno. No hemos podido avanzar en desarrollar ese protocolo, pero definitivamente es importante si queremos que el mecanismo pueda realizar su tarea de verificar el cese al fuego en el terreno. Igualmente quedó planteado que era necesario adelantar 2 protocolos. Primero, el de la ubicación y movilidad del ELN y un protocolo que resolviera los incidentes que se presentan en el terreno. Esos protocolos están digamos, planteados, pero no se han podido desarrollar porque todavía subsisten algunas diferencias y el ELN no acepta que esos protocolos formen parte del acuerdo. Eso es algo que se discutió y es evidente que es necesario para que las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal puedan desarrollar con efectividad
el mecanismo de verificación, sin el cual pues quedar sujeto a la sola, digamos, compromiso de las partes es bastante difícil. Por eso era preciso y es preciso que esos mecanismos, esos protocolos queden taxativamente definidos. Nosotros planteamos en más de una ocasión que en esos protocolos se debían listar cuáles eran las acciones que formaban parte de esos protocolos, pero sin embargo todavía no hemos podido llegar a un entendimiento y digamos, el compromiso del ELN en trabajar conjuntamente en esos protocolos. Yo agregaría, para entendimiento de la opinión pública en torno a este tema de los protocolos que a veces la gente tiene dificultades para comprender por qué resultan tan relevantes, que estas mismas falencias las teníamos en el cese al fuego anterior, entre octubre y enero. Y entre las partes hubo muchas dificultades para poder tramitar las denuncias de incidentes porque había sustanciales diferencias en el entendimiento de las partes sobre qué era una violación al cese al fuego y qué no lo era, por la falta de precisión en esos protocolos, por la falta de desarrollo en esos protocolos. Sin embargo, el gobierno pidió en enero que se prorrogara el cese que vencía el 9 de enero. Y hoy sin esos elementos no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque en enero estaba sobre el terreno desplegada la misión de la ONU. Ustedes recuerdan, la misión de la ONU fue desplegada para verificar este cese al fuego entre octubre y enero como un adendo, como una adición a la misión que estaba verificando el proceso de reincorporación y garantías de seguridad con las FARC. O sea, esa misión de la ONU no requirió una resolución especial del Consejo de Seguridad. Por eso era tan importante la prórroga automática en enero. Habríamos podido conservar esa verificación y las partes trabajar en mejorar el tema de los protocolos simultáneamente, dentro de un ambiente de cese al fuego imperfecto, pero que estaba funcionando bastante bien. El ELN no lo quiso aceptar así, la ONU esperó unas semanas durante la crisis de enero y luego la misión se recogió y se fue. Esos verificadores que estaban sobre el terreno se fueron. Ya no hay misión de la ONU para verificar el cese al fuego con el ELN. En este momento, la ONU requeriría un entendimiento mucho más exigente entre las partes, que son esos protocolos, para que el Consejo de Seguridad pueda aprobar una resolución autorizando una misión especial de observación o de verificación de este cese al fuego entre el ELN y el Gobierno de Colombia. Y no lo va a hacer sin que este tema de los protocolos y del entendimiento de las partes en temas sustantivos esté claramente resuelto. Esa es la razón fundamental que yo creo que es importante que la opinión entienda. Muy bien, continuamos con Manuel Jiménez de Telesur. Buenos días, doctor Rivera, doctor Bell. La pregunta es metodológica. ¿Hasta qué fecha va a estar la delegación del ELN en La Habana? ¿Qué va a pasar con las órdenes de captura que están congeladas en este momento? Y por último, si el nuevo gobierno del doctor Iván Duque le solicita al doctor Bell ser jefe de la Delegación de Paz, ¿continuaría en ese cargo? Primero, sobre el tema de las condiciones jurídicas para que la delegación del ELN pueda estar en La Habana. El gobierno del presidente Santos ha tomado la decisión de que esas condiciones se mantengan de manera indefinida, es decir, se le entrega al próximo gobierno no solamente un marco jurídico, un proceso caminando, sino también todas las condiciones jurídicas, las autorizaciones para que la delegación del ELN pueda mantenerse con garantías de seguridad y con garantías jurídicas en La Habana a la espera de las decisiones del próximo gobierno. Eso incluye también la decisión que ha tomado el presidente Santos de prorrogar el estatus de los dos gestores de paz del ELN que se habían designado para facilitar todo este proceso. Se ha hecho esta designación recientemente de manera indefinida, de modo que sobre ese tema no hay ninguna dificultad, pero ya será el próximo gobierno quien defina pues todo lo concerniente al proceso y consecuentemente la situación jurídica específica de la delegación del ELN en La Habana. Bueno, con respecto a la segunda parte de la pregunta, bueno, no es una situación hipotética porque hasta el día de hoy pues no he tenido el honor o la oportunidad de conversar personalmente con el presidente electo.
De todas maneras, yo pienso pues, que en estas circunstancias se requiere y es beneficioso y a veces conveniente que llegue una nueva persona a la delegación, pues que sea cercana al señor presidente de la República, que tenga sus instrucciones, que interprete su pensamiento y que le dé un nuevo impulso al proceso. Pues yo te consideraría, de todas maneras, si el presidente de la República electo pues me hace esa propuesta, pero yo pienso que es conveniente para la delegación, para él mismo, para la dinámica que debe tener este proceso, que fuera una persona pues cercana al presidente y que pues trajera nuevos bríos. Digamos, siempre se genera en este tipo de procesos y de conversaciones algún desgaste que es preciso recuperar, digamos, el dinamismo que tienen las conversaciones. Pero repito, es una situación hipotética que no se ha presentado. Muy bien, continuamos con Juan Pablo López de Noticias RCN. ¿Qué tal? Muy buenos días. Justamente con las condiciones, aparte de las jurídicas, el ELN o los integrantes del ELN tienen condiciones de movilidad en el territorio, por decir algo, porque hemos visto a varios de los jefes y a los que han estado negociando que se han estado desplazando a las regiones. ¿Esas condiciones de movilidad las tienen para que ellos se movilicen y hagan pedagogía? Y también les quería preguntar si con la Comisión de Empalme se habló, si esta situación se presentaba, ¿cuándo se retomarían los diálogos y en qué condiciones? Muy bien, sobre el primer tema, es diferente la situación de los delegados del ELN para negociar como parte del equipo negociador del ELN, que son quienes están en La Habana. Ellos solamente tienen, digamos, la autorización para estar allí en La Habana, para desplazarse a La Habana y en esa condición para tener la suspensión de sus órdenes de captura o las consecuencias jurídicas de esto, en tanto que estén allí en La Habana, en el lugar designado para ese propósito. Otra es la situación de los gestores de paz, son 2 gestores de paz. Ellos sí tienen movilidad del territorio nacional, tienen sus órdenes de captura suspendidas para propósitos exclusivamente circunscritos a la facilitación de este proceso y a pedagogía de paz, pero con la obligación de reportar y de estar sujetos a las instrucciones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En el empalme, sobre este tema concreto del ELN, pues digamos que lo hemos dividido en 2. Un poco lo que se podía compartir hasta este momento, en que ya ha concluido el 6º ciclo, y lo que va a ocurrir en las próximas horas o días. Lo que hemos compartido hasta ahora son los fundamentos generales y las bases generales y las lógicas estratégicas de esta negociación con el ELN, más allá de los documentos que la opinión pública conoce. Hemos compartido las apuestas estratégicas por la paz y de seguridad que están implícitas en todo este esfuerzo por la paz con el ELN de parte del Gobierno Nacional, y un poco los trazos gruesos de lo que se estaba discutiendo en este ciclo en La Habana. Ya concluido este ciclo de negociaciones, como lo dijo el presidente Santos en el día de ayer, tenemos la instrucción de hacer un informe lo más detallado posible para que el próximo gobierno tenga todos los elementos de juicio, tenga todos los ingredientes indispensables para tomar sus decisiones y pueda comprender la clase de avances y también la clase de dificultades que hemos tenido en este proceso durante este último ciclo. Bien, continuamos con Camila Carvajal de Blue Radio. Buenos días. Ustedes hablan de prioridad en las próximas horas para ese empalme que precisamente el doctor Rivera nos estaba describiendo. ¿Ese empalme se va a cumplir en La Habana, se va a cumplir en Colombia? ¿Y quiénes desde el otro gobierno están recibiendo la información de lo que se avanzó en este proceso de diálogo con el ELN? Se va a cumplir en Colombia. La cabeza del equipo de empalme por parte del nuevo gobierno, que ha tenido contactos y reuniones conmigo, ha sido el doctor Miguel Ceballos, y esperamos con él convenir el momento más apropiado para tener esta reunión y, digamos, el formato en el cual haremos este empalme. Bien, Diego Bonilla de Caracol Radio. Buenos días, doctor Rivera, doctor Bell. Quiero hacerle 3 preguntas rápidamente. La primera es, ¿no tienen temor de que se venga una oleada terrorista, de acuerdo como siempre ha actuado el ELN, y justamente a pocos días de la posesión del nuevo presidente?
Y en las últimas declaraciones de Pablo Beltrán, entre líneas se veía que decía que negociar políticamente con un gobierno que estaba saliendo, pues digamos, no tendría como ningún sentido. Ustedes estaban, por supuesto, adelantando esta negociación, pero ¿no creen que fue de pronto un poco ingenuo por parte del gobierno creer en los planteamientos de esa guerrilla cuando muchas veces dijeron que no iban a pactar de nuevo este cese al fuego? Perdón, ¿la primera fue? La de la oleada terrorista, si les da temor que venga una oleada. Bueno, no, pensaría que no. Probablemente estoy pensando con el deseo, y uno en esto tiene que pensar con el deseo. Las declaraciones del jefe de la delegación del ELN han sido, digamos, bastante moderadas, ponderadas. En alguna ocasión manifestó pues, que no era su interés, el interés del ELN, cazar una pelea con el gobierno entrante. Y si se lee pues, la declaración política que se divulgó ayer, pues está en un tono constructivo y propositivo. De tal manera pues, que yo no pensaría que viniera a producirse una oleada terrorista, por el contrario, pensaría pues, que van a seguir en la tónica que incluso han mantenido durante el quinto y el sexto ciclo, y que si bien pues, no hay cese al fuego, pues se ha bajado la intensidad del conflicto. De tal manera pues, que yo pensaría que no se va a producir eso, pero de todas maneras pues, no soy quien para descifrar pues, las intenciones del ELN. Y con respecto a la segunda pregunta, pues tampoco sabría decirlo, pero por lo menos en lo que yo podía palpar en la mesa era que si había a veces algunas dudas con respecto a algunos puntos que estaban en discusión, no creo que obedeciera al hecho de que estábamos ya en la fase final del gobierno. Yo creo que las dudas o digamos, las vacilaciones que en un momento determinado podían tener frente a algunos puntos de la discusión eran más bien por el contenido conceptual de lo que se estaba discutiendo y no porque estuviéramos en la fase final del gobierno. Porque no solamente el presidente de la República lo reiteraba en sus declaraciones, sino también pues yo lo manifestaba en la mesa, pues que nosotros teníamos la firme voluntad de hacer hasta el último esfuerzo, hasta el último minuto del gobierno del presidente Santos, como de hecho lo hemos realizado así. Bien, y finalmente, Kenneth Torres de CMI. Muy buenos días. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo van a terminar de hacer el empalme con el gobierno que está entrando con el doctor Duque? Y la segunda tiene que ver, ¿creen que con lo que pasó pueda retrocederse o ya hay una base firme con la que se pueda avanzar en el proceso de paz? Bueno, el doctor Bell aterrizó en Bogotá como a las 3 de la mañana. De modo que ustedes comprenderán que tenemos la decisión de pasar a esta siguiente fase, que es la del empalme, y pues no tenemos mucho tiempo, tenemos hasta el lunes para hacerlo, pero pues vamos a concertar con el equipo de empalme del nuevo gobierno para repito, definir momento y formato en el cual este empalme se pueda surtir de la mejor manera posible. Lo que nosotros tenemos es la clara instrucción del presidente Santos, como lo anunció ayer en Santa Rosa de Bolívar, en el sentido de que pues esta entrega de información sea completa, sea detallada y le permita al nuevo gobierno tomar decisiones desde el minuto cero del nuevo gobierno. De modo que esa es la situación, y esperamos confiadamente en que, con base en lo que se ha avanzado en el proceso hasta ahora, sí hay todas las condiciones para seguir avanzando. Creemos que se han resuelto temas sustantivos, que los temas que no se han resuelto están claramente identificados, y nos parece que con la dinámica del nuevo gobierno ellos tendrán todas las condiciones para que este proceso se afiance y avance positivamente. Yo quisiera respecto a hacer dos consideraciones finales. La primera con respecto al cese al fuego. En los días iniciales de este año, es decir, a unos pocos días antes de que terminara el plazo del primer cese al fuego, hubo un clamor generalizado a lo largo y ancho de todo el territorio del país, sobre todo proveniente de las organizaciones y comunidades donde se vive con más rigor el conflicto armado. Y ese clamor era para que se prorrogara, porque efectivamente habían tenido la oportunidad de vivir 101 días en paz, en tranquilidad.
ese clamor no solamente subsiste, sino que se ha ido incrementando. Tal manera que eso es algo que está allí y que yo creo que pues el gobierno, el ELN y toda la sociedad colombiana lo debe tener presente. Hay un clamor generalizado para que se avance hacia la paz total, a la paz completa, por la cual el presidente Santos impulsó durante sus 8 años de mandato. Eso no se puede desconocer en este momento. En alguna ocasión subió a la mesa en La Habana una delegación de las comunidades del Chocó y la exigencia era que se prorrogara o que se llegara a un nuevo cese al fuego porque ellos sufren el rigor del conflicto armado y el cese es la mejor oportunidad para cimentar la paz. A mí jamás se me podrá olvidar una frase que le escuché a una madre del Chocó cuando dijo es que nosotros pudimos durante mucho tiempo y finalmente poder llevar a nuestros hijos de la mano a la escuela. Eso así, dicho de esa manera, yo creo que interpreta el clamor de toda la población colombiana para que se le ponga fin a este conflicto y podamos empezar a construir ya la paz completa entre todos los colombianos. Y con respecto al primer punto de la agenda, yo quiero traer a colación lo siguiente. Ese diseño en el cual hemos trabajando durante el 5º y 6º ciclo no es solamente las 2 delegaciones. Las 2 delegaciones recogen lo que fueron las audiencias de Tocancipá en noviembre del año pasado, donde participaron más de 200 organizaciones de base, de comunidades de todo el país, expresando sus puntos de vista de cómo debía ser ese diseño de la participación y se recogieron unas actas. Es decir, ya ahí hay una participación de las organizaciones sociales de todo el país. Y durante los meses en que estuvo suspendido el 5º ciclo, nosotros seguimos recibiendo a través de plataformas digitales y de organizaciones sociales propuestas de cómo debe ser ese diseño de la participación de la sociedad. De tal manera que en lo que ya hemos avanzado en el diseño de la participación, ya hay una construcción de organizaciones sociales que están a la expectativa y que han venido impulsando ese diseño de la participación. Lo traigo a colación porque, repito, son factores que se deben ponderar al momento de tomar la decisión de si se sigue adelante o no en este proceso. Ahí yo creo que hay un empoderamiento colectivo de este proceso, que yo creo que es un gran activo no solamente del gobierno y, por supuesto, también del ELN, porque ha participado en estas negociaciones, sino también de las organizaciones sociales, que es muy importante tenerlo presente. Es una construcción colectiva lo que hasta ahora hemos venido haciendo en cuanto al diseño de la participación de la sociedad en la construcción de la paz.